Déjame. Ya, por ejemplo, ¿no? El método de la ruta crítica. Como habíamos mencionado, las siglas, ¿no? Se derivan, ¿no? Del inglés, que quiere decir el método de la ruta crítica. Eh, Debe ser acá critical, programación, methods, debe decir, ¿no? Eso es, ¿no? Y la técnica de evaluación y revisión de programas, el PERT. Son las siglas, ¿no? En inglés, como les había mencionado. Ya que, ¿no? Ya que su descubrimiento y demás se han hecho en ese ámbito, ¿no? En esas grandes empresas, ¿no? También, ¿no? Por grandes pensadores, como lo hemos visto, ¿no? Entre ellos Danzig y hay otros más, ¿no? Que han contribuido. Ya lo único que los textos hacen es aclarar, es ampliar, es hacer ejercicios sobre este aspecto. Pero vemos, dice, son métodos basados en redes. Entonces, la base para poder elaborar este tipo de proyectos es las redes de optimización. ¿Para qué sirven? Acá dice para ayudar a planificar, ¿ve? Para la planificación anticipada de alguna actividad, de algún proyecto, para programar y para controlar proyectos. Ya entonces es una parte, ¿no? De la elaboración de proyectos. Es muy interesante, jóvenes, este aspecto, esta última parte, ¿no? Que todo, como les decía, analista, ¿no? Todo administrador, ¿no? Tiene que tener presente. Ahora, jóvenes, empezamos con la definición de proyecto. Dice, un proyecto se la define, ¿no? Se la define o se la entiende como un conjunto de actividades interrelacionadas, donde cada actividad consume tiempo y recursos. Entonces, es un conjunto de varias actividades, pero no somos cualquier actividad, sino están interrelacionadas. Una le sigue a otra, una le antecede, uno le precede, ¿no? Le precede, le antecede, ¿no? En otras palabras, son consecutivas, una después de otra. Eso significa, ¿no? La interrelación, la precedencia y la antecedencia, que son, que son como les mencionaba, ¿no? Consecutivas. También hay jóvenes paralelas, actividades paralelas, pero generalmente, ¿no? Para hacer el tratamiento de estas actividades paralelas, se utilizan, ¿no? Actividades ficticias. Como ya habíamos visto, estas, hay variables ficticias, actividades, hay de todas las ficticias, ¿no? Solamente no es en este caso, ¿no? Un argumento matemático para no contradecir las reglas, ¿no? Para no violar las reglas también, como se podría decir, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de actividades que lo vamos a ir viendo. Como dice, hay un objetivo, ¿no? El objetivo, como sabemos, es el camino para llegar a las metas, ¿no? Como dice, es idear herramientas analíticas para programar actividades. Ya, entonces, cualquier actividad que puede ser representada por un CP. ¿Listo? Y ustedes van a tener que, en este caso, ¿no? Trabajan ustedes, ¿no? En diferentes actividades. Algunas trabajarán en servicios, otros trabajarán en producción. Entonces voy a requerir un listado de todo lo que representa su empresa, ¿no? Su empresa desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Compra de materia prima, almacenamiento de materia prima, el control de inventarios de la materia, los insumos, después la producción, qué procesos, ¿no? Está dentro de la producción, tal vez cortar, tal vez armar, tal vez pegar, ¿no, jóvenes? Entonces, todo eso voy a requerir de cada uno, ¿no? De cada uno, un listado de actividades, ¿no? Que no tiene que ser menos de 10 actividades, ¿no? Y para por colocarlo
como una red. Listo, jóvenes. Entonces, como estamos viendo, sirve para qué? Para, dice, para contar con algunas herramientas, ¿no? Analítica y para programar, fíjense, para programar. Esa programación es una planificación del proyecto. Ahora, acá nos está hablando ya, como antes nos decía, actividades interrelacionadas. Acá nos muestra las relaciones de precedencia y también de antecedencia, no solamente relación de precedencia, también de antecedencia, ya, y sus requerimientos de tiempo. Muy bien. La actividad antecedente es la que está antes, la precedente es la que está después. Es una después de otra. La inicial sería la antecedente. Suponiendo que son dos actividades. A ver, un segundito. Ahora está mejor. Ahora se puede leer mejor. Estamos haciendo el análisis, jóvenes, de esta parte, ¿no? Porque no solamente es leer, no más al contrario, hay que analizarlo, ¿no? Hay que agarrar con pinzas, ¿no? Esta parte, porque la parte básica de los proyectos. Y estamos haciendo alusión a lo que son las relaciones de precedencia y antecedencia. Decíamos, ¿no? Que son un conjunto de varias actividades relacionadas entre sí, una después de otra, y en fin, algunas paralelas. Es que una red que nosotros ya sabemos allá la ruta más corta, ya sabemos, ¿no? El árbol de expansión, ya sabemos el flujo máximo, y entonces en base, ¿no? A ese conocimiento podemos entrar a lo que son los proyectos. Ya, entonces, como está mencionando, se modelan, dice, ¿no? Relación de precedencia entre actividades, como una red. Posteriormente, jóvenes, acá nos está hablando ya de uno de los pasos, uno, ¿no? De los objetivos. Uno de los objetivos implica el cálculo de los tiempos. Como dice, implica cálculos específicos para desarrollar cronograma. Es el tiempo, ¿no? El tiempo que va a durar las actividades, ¿no? Cada una de las actividades. ¿Y cuál sería, no? La ruta crítica, porque esto es calcular la ruta crítica, el tiempo crítico. Eso, ¿no? El crítico es que no va a tener flexibilidad, no puede esperar. Hay algunas actividades, sí, van a tener algún grado de holgura, pueden rechazarse, por lo menos una hora, unos minutos, flexible, no es la holgura, pero hay otras que no. Ya son esas las críticas, son las críticas. Eso es lo que hay que determinar. Si se rechaza las críticas, todo el proyecto se retrasa y acarrea los problemas que se tienen, ¿no? Con costos, ¿no? Y demás. Entonces, por lo tanto, no es factible que las actividades se retrasen. Por eso vamos a calcular la ruta crítica. Muy bien, jóvenes, continuando nuestro análisis de aquí de lo que es el avance, estamos viendo durante la fase de ejecución real. Es posible que la ejecución de las actividades no discurra como se planeó, en el sentido de que algunas actividades pueden ser despachadas o demoradas, algunas, ¿no? Cuando esto sucede, el programa se actualiza para reflejar las realidades en el terreno. Hay que ir actualizando, como estamos viendo. Ya sabemos actualizar en cada etapa, en cada etapa actualizar los tiempos, ¿no? En este caso, nos vamos a meter con los tiempos, no con el flujo máximo, nada por el estilo. La ruta lo vamos a encontrar en base a los tiempos. Como dice, esta es la razón por la que se incluye un bloque de retroalimentación en la figura. ¿No? Es la actualización, ¿no?
Muy bien, como nos está indicando, hay dos técnicas. Aquí nos indica el CPM, jóvenes, ¿qué quiere decir? Método de la ruta crítica, ¿no? Eso significa, ¿no? El método de la ruta crítica, jóvenes, es determinístico. Y el PERT es probabilístico. Como ya hemos aprendido, son dos modelos, ¿no? Determinísticos y no determinísticos hemos aprendido nosotros, ¿no? Los no determinísticos son los probabilísticos, jóvenes. Los que no se pueden, ¿no? No se puede predecir de manera anticipada. Esos son los probabilísticos, tienen probabilidades. Los determinísticos es posible, ¿no? De poder calcularlos antes de desarrollar. Entonces, son los dos modelitos, uno determinístico, el CPM, y el otro el probabilístico, ¿no? El PERT. Pero para el PERT necesitamos siempre la teoría de probabilidades. ¿Qué lo vamos a ver? Yo voy a ver mi propia teoría de probabilidades. Como ustedes ya saben también, en estadística, probabilidades, con eso nos vamos a complementar, ¿no? Para poder comprender plenamente. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahí está, ¿no? Por si acaso, ¿no? Esta diapositiva lo he preparado del libro de Hamdi Taha, ¿no? Está ahí. Claro que tiene algunos cambios, ¿no, jóvenes? No siempre está al pie de la letra. Algunas cositas que no sirven lo he sacado y demás. Ahora bien, jóvenes, nos está mostrando la estructura que tiene la red, ¿no? Y en este caso nosotros podemos aprender que cualquier actividad, todas las actividades lo vamos a representar por un arco, ¿no? Una ruta, como habíamos mencionado, ¿no? Está representada por un arco y direccionado, fíjense, que apunta en la dirección del avance del proyecto. Y tiene que ir, ¿no? En este caso, ¿no? Una ruta hacia adelante, no vamos a retrasarnos, ¿no? Va a ser por eso, ¿no? Es arco direccionado. Cada actividad, como estamos viendo aquí dentro de este pequeño red, ahí está, ¿ve? Un arco direccionado en esa dirección. No puede ser en dos direcciones como veíamos en el flujo máximo, en dos direcciones podría ir incluso, ¿no? Esto es una dirección y nada más. ¿Ya? Jóvenes, direccionado. Ahora, los nodos de la, tienes nodos, esto es de donde son los nodos, como hemos aprendido, los nodos. Las flechitas son los arcos, ¿no? Y todo esto es la red, un conjunto de actividades y nodos. Ya, como dicen, los nodos de la red establecen las relaciones de precedencia y también de antecedencia, ¿ya? Entre las diferentes actividades. Aquí todavía no está numerado, pero ya vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver cómo las actividades tienen que ser numeradas, ya sea, ¿no? Por letras mayúsculas, que significan, ¿no? Aquí no hay nada, pues A, B, C podría ser, ¿no? Y ahí se va a ver la precedencia y la antecedencia. Ahora, como está mencionando acá y en cualquier otro texto también, jóvenes, son las reglas. Hay un conjunto de reglas, ¿no? De reglas que se tienen que cumplir para poder formular de una manera correcta nuestra red. Ahí la regla número 1 menciona, ¿no? Que cada actividad está representada por uno y solo un arco. No puede haber dos arcos para una actividad, solo uno. En esta pequeña red que estamos viendo acá, ¿cuántas actividades tenemos? ¿Cuántas flechitas? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 flechitas, 8 actividades. Bueno, jóvenes, yo voy a requerir de ustedes 10 actividades, ¿no? De la actividad laboral que realizan, ¿no? ¿Qué pasos tiene que hacerse, ¿no? Para esta situación. Muy bien, continuaremos. La regla número 2 dice, cada actividad debe estar identificada por dos nodos terminales distintos. Claro, si nos fijamos bien, joven, una actividad está en medio de dos nodos.
Todas las actividades, todas las flechitas están en medio de dos nodos. Tiene que tener entonces pues un inicio y un final, ¿no, jóvenes? Y estos nodos nos muestran, dice, la precedencia. Como dice, los nodos establecen las relaciones de precedencia. Eh, ya, veremos. La figura, dice, no muestra cómo se puede usar una actividad ficticia. Ya, ya. Esta red, jóvenes, está vinculada acá, ¿no? En la figura 36. Hay tres puntos importantes, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta. Como se dice, el primero, jóvenes, definimos las actividades. Primeramente hay que definir las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia y sus requerimientos de tiempo. Es lo primero. Luego, en el segundo caso, se modelan las relaciones de precedencia entre las actividades como una red. Primero está el listado de las actividades con sus tiempos. En segundo lugar, la construcción de la red. Y en tercer lugar, el cálculo de los tiempos, ¿no? Para realizar el cronograma. Son tres etapas. Aquí están, ¿no? Las actividades, un listado de actividades que se realizan. Esas actividades ya, ¿no? En este caso lo vamos a expresar como una red. Estas las mismas actividades, pero ya con sus relaciones. Y posteriormente, un tercer lugar, es el cronograma. Calculamos el tiempo y hacemos el cronograma. Esto es el diagrama de Gantt. Si nos fijamos, ¿no? Es el diagrama de Gantt. Ya como estamos viendo, fases para la planificación de un proyecto con CPM. Ya, jóvenes, entonces, en resumen tenemos acá una red, ¿no? CPM de manera inicial, de manera básica. Ahora vamos a entrar, ¿no? en lo que es la actividad ficticia que se requiere ampliamente. Algunas no concuerdan, jóvenes, toda una confusión es una red. Y no sale en una primera. Hay algunos programas eh, metemos jóvenes el listado y demás y el programita lo va configurando, ¿no? Ya, y alguna vez, jóvenes, es un poco difícil poder hacer cuadrar las actividades, ya, y es ahí donde entra, jóvenes, entra, ¿no? A la palestra, por decir, las actividades ficticias. Como sabemos, son actividades irreales, ¿no? Que no existe con actividad cero, como dice acá. Acá dice, ¿no? La figura se puede observar el uso de una actividad ficticia para representar la precedencia de dos actividades concurrentes, que concurren, que llegan, los jóvenes, A y B. Ahora, por definición, una actividad ficticia se la representa por líneas entrecortadas, por líneas de rayas, dice ahí, ¿no? Esta actividad ficticia no consume tiempo, tampoco consume recursos. ¿Ya? Está ahí, jóvenes. Ahí está, ¿no? Transcrito. Muy bien. Entonces, claro que yo he leído, ¿no? En mi forma, ¿no? Según mi criterio lo he leído, ¿no? Vamos, jóvenes. Ahí está, ¿no? La actividad ficticia. En este caso, jóvenes, aquí hay 12 actividades paralelas. Entonces, estos jóvenes no es posible, ¿no? Llevar así de manera paralela juntas. Eh, se puede presentar dentro de un proyecto, pero la forma, ¿no? De poder representarlo es incorrecta. Y es ahí donde nosotros hacemos uso, ¿no? De la actividad ficticia. Como dice acá, uso de una actividad ficticia para representar de forma única actividades concurrentes, que concurren. Estas A y B concurren juntas a un nodo y de este nodo va a salir una.
va a salir otra, una C. Entonces, A y B, A y B anteceden a C. ¿Listo? Entonces veremos. Aquí está. Hay formas de poder utilizar las actividades ficticias. Esta es una ficticia, ¿no? Una línea entrecortada. Ahí está una flechita entrecortada, otra flechita entrecortada. Se llaman las actividades ficticias. Hay 4 maneras, fíjense, de poder representar esta pequeña red de 2 actividades paralelas. Fíjense, aparece una ficticia. En realidad, ¿no? Esta A se conecta con este nodo 3 a través de una ficticia. Acá también, ¿no? Acá también el 1 se conecta con el 3 a través del nodo 3, ¿no? Entonces, es lo mismo, en todos los casos lo mismo. Como dice, una actividad ficticia en una de las 4 maneras mostradas en la figura. Mantiene la concurrencia de A y B y proporciona nodos terminales únicos para las 2 actividades. Nodos terminales únicos, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, cuando veamos eso, lo realizamos de esa manera. Ya, hemos visto 2 reglas. 2 reglas. Las reglas están acá, ¿no? La 1, cada actividad tiene un solo arco, ¿no? Cada actividad debe estar identificada por 2 nodos terminales distintos. 2 nodos terminales distintos. Ya, y es por eso, ¿no?, que surge esta ficticia. Aquí no puede ser que el nodo A tenga 2 nodos iguales a la B. La B también tiene los mismos, son iguales, tienen que ser distintos. Esta actividad tiene que tener nodos distintos, esta B también. Sin embargo, ambos comparten 2 nodos, inicial y final. Entonces, esto está violando la regla número 2. No pueden tener, ¿no?, los mismos nodos. Tienen que tener diferencia. Aquí ya se ha diferenciado. Los nodos inicial y final del B es el 1, 3. Del A, 1, 2, ya son distintos. Igual acá, ¿no? Son distintos los nodos para B. 1, 3 para B y para A, 2, 3. Distintos. Acá también son distintos. Entonces, estos jóvenes están violando la regla número 2. Por eso se maneja eso, ¿no? Sin embargo, en la regla número 3, acá dice, hace referencia a las relaciones de precedencia. ¿Cuál precede a cuál? ¿Cuál precede a cuál? Dice, para tener presente, ¿no?, esta relación de precedencia de manera correcta, hay que contestar las siguientes preguntas a medida que se agrega cada actividad a la red. Están en base a preguntas. Como se utiliza, ¿no?, dentro de la metodología de investigación, en base a preguntas bien formuladas. Ya uno ya se puede dar cuenta, ¿no?, de cómo vamos a seguir. A ver, ¿cuáles son las preguntas que se requieren? En el inciso A dice, ¿qué actividades preceden inmediatamente a la actividad actual? Hay una actividad actual, ¿y cuáles están antes? ¿Qué actividades están antes para llegar a esta actividad actual? Que tiene que haber entonces actividades iniciales que concurran a la actividad actual. A la actividad final, yo lo diría, ¿no, jóvenes? Y va a haber unas actividades iniciales, todas van a concurrir a una actividad final. El B, ¿qué actividades siguen inmediatamente a la actividad actual? Esas son las que anteceden, ¿no, jóvenes? Entonces, aquí tenemos una actual, aquí están antes y aquí están después otras actividades. Entonces, cada actividad va a tener
va a tener, ¿no? Actividades anteriores y actividades posteriores. Eso nos está indicando qué actividades son concurrentes con la actividad actual. ¿Habrá una actividad que concurre de manera simultánea a esta actual? Ya entonces, de manera teórica, ¿no? Nos ilustra el uso de las actividades y de los nodos, fíjense. Listo. Las respuestas preguntas pueden requerir del uso de actividades ficticias para garantizar la precedencia correcta entre las actividades. Por ejemplo, considere el siguiente segmento de un proyecto. Ya, aquí son ejemplos. Hay dos ejemplos. Dice, la actividad C se inicia inmediatamente después que las actividades A y B se han completado. ¿Cómo sería esto, jóvenes? Aquí debe estar. A ver, vamos a ver. Ahí está. La actividad C se inicia inmediatamente después que las actividades A y B se han completado. Entonces, primero, para que empiece C, tiene que haber acabado A y B. Ya, aquí está. Acaba A, acaba B, se inicia C. También el E. El E se inicia después de que haya acabado el A y el B. Estas son concurrentes, ¿no? El A y B concurren a un solo nodo. Otro. Corresponden a un proyecto los dos. La actividad E puede iniciarse después de que se complete la actividad B. Entonces, la actividad E depende de B. Sin embargo, el C depende de A y B. Veamos a ver cómo lo ilustra aquí el texto de Hamdi Taha. Por si acaso, esto es del Hamdi Taha, ¿no? Como les iba indicando. Yo lo he extraído de ahí, ¿no? Para analizar en detalle. Ya les dije, hay que analizarlo. No es una lectura veloz y se acabó, no. Hay que detenerse, ¿no? A leer, analizar. Muy bien. A ver, la parte A. Aquí tenemos dos partes, una A y una B. De la figura. Esta es la figura, ¿no? No ha salido la figura. Muestra la representación incorrecta de la relación de precedencia, porque requiere que A y B se completen antes de que E pueda iniciarse. Ya, un segundito. Listo. En la parte B, el uso de una actividad ficticia rectifica la situación. Ya, habíamos visto, jóvenes, que aquí dice, para que empiece A, perdón, para que empiece C, tiene que acabarse A y B. En otras palabras, el C depende de A y B. El C depende de A y B. Pero el E depende de A y B. No. El E puede iniciarse después de que se complete la actividad B. Solo depende de B. Y aquí nos está mostrando que el E depende de A y de B. Entonces esto es incorrecto, dice, ¿no? Lo correcto sería de esta manera. Este es el correcto. El C depende de que termine A y de que termine B. Y evidentemente, el B termina y se conecta con una ficticia a C. Entonces este C depende de A y de B. Este es ficticia. Ficticia, en realidad es de B, ¿no? Ahora el E solo depende de que acabe B. ¿No, jóvenes? Eso dice, nos está mostrando la utilización de la actividad ficticia. Entonces hay que tomar en cuenta, fíjense, ese concepto, ¿no? Ese concepto en este caso, de las actividades de precedencia. Aquí hay solo dos listados. Ya, listo, jóvenes. Pasamos. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo, ¿no?
¿Cuántas actividades? Hasta el J. 10 actividades, tal cual como les he solicitado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Son 10 actividades. A ver, un editor, ¿no? El que edita el texto, no es el autor en realidad, ¿no? Es por decir, ¿no? El gerente, ¿no? De una imprenta, editora, ¿no? De textos. Firmó un contrato con un autor para publicar un libro de texto. El autor somete a consideración una copia impresa de un archivo de computadora del manuscrito. Las actividades simplificadas asociadas con la producción del libro de texto se resumen en la siguiente tabla. A ver, las actividades. La actividad A, la B y la C y la D son las iniciales y no tienen precedencia. No hay precedente, no hay, antes de esto no hay nada. Son las iniciales A, B, C y D. Antes de A, B, C y D y E no hay nada, son las iniciales. A ver, y pueden, ¿no? Iniciarse de manera simultánea este caso. Por una parte, corrección del manuscrito por parte del editor, ¿no? El editor ya está corrigiendo, ¿no? El manuscrito. La actividad de preparación de las páginas de muestra, ¿no? Otro, ¿no? Ya está preparando. Ya hace una preparación para imprimir estas páginas de muestra. Por otro lado, diseño de la portada, la portada, ¿no? La carátula, ya otro ya está diseñando. Y otro, preparación de está preparando aparte las ilustraciones. Ya, hasta ahí. Fíjense, A, B, C, D. Hasta el D son 4 iniciales. No tiene precedencia. Nadie está antes de estas, son las iniciales. La A tiene 3 semanas de duración. La B tiene 2, la C tiene 4 semanas, la D tiene 3 semanas. Listo, a ver, veremos, jóvenes. Aquí está, ¿no? Aquí está la A, B, C y D. Fíjense, debería ser A, B, C, D, así debería ser. Así debería ser, ¿no? Pero el problema es que no funcionaba. Si el C se va aquí al centro, jóvenes, ¿cómo lo conectamos con acá? Es un poco difícil, ¿no? Tendríamos que atravesar esto y demás. Entonces, hay que disponerlo, ¿no? Ahí se requiere también la habilidad, ¿no? En este caso del analista, ¿no? Cómo lo va a disponer. Ya, entonces, fíjense, antes de A no hay nada, antes de B no hay nada, antes de D tampoco, antes de tampoco. Son las iniciales, A, B, C y D. Con 3, 2, 3 y 4 semanas. Listo. Ahora vamos a la E. La actividad de aprobación del manuscrito editado y también aprobación de las páginas de muestra por parte del autor. Entonces, eso se inicia después que haya concluido el AB, porque el A es corrección y aquí ya lo han aprobado el manuscrito. El B es preparación y también ya se ha aprobado las páginas de muestra. Es para que este empiece, esta E tiene que haber concluido la corrección y tiene que haber concluido la preparación. Entonces, el E surge de A y B. Aquí está el E. Surge de A y B, pero no vamos a conectar así. Así, joven, vamos a tener, ¿no? Vamos a violar la segunda regla. La segunda regla vamos a violar, ¿no? Que dice que cada actividad tiene que tener nodos distintos. Y es por eso, ¿no? Que se coloca aquí una ficticia. Podría ser esta A conectar directo con E, pero esta B, aquí tendríamos que poner un nodo, digamos, ficticio, podría ser.
hay alternativas de poder colocar. Ya, pero en este caso, para conectar el A con el E se ha colocado una ficticia. Estamos en este E. El E comienza después de haber concluido A y B, ¿ya? Y ahí hemos usado ya una ficticia. Pasamos, jóvenes, a formación del libro. Formación del libro. Y vamos a hacer también, ¿no?, uno de los propuestos. A ver, formación del libro. La formación del libro va a empezar siempre y cuando haya concluido el E. En otras palabras, a F le precede E. A F le precede E. A E le antecede el F. Veamos, tiene que acabar el E para empezar el F. Aquí está el F. Evidentemente ha concluido el E con 2 semanas y recién empieza el F. Fíjense, a F le precede el E. Listo. Ahí está el E, con 4 semanas, ¿no? Pasamos al siguiente, al G. ¿Qué había sido el G? Esta G, jóvenes, es la actividad que está descrita como revisión de las páginas formadas por parte del autor. Pero para que esto ocurra, tiene que haber concluido F, formación del libro. Y el libro ya tiene que estar formado. Y ahí viene el autor y lo revisa las páginas, ¿no? Si no está formado el libro, ¿qué va a revisar? Entonces, para que empiece G, tiene que haber acabado F. Veamos, jóvenes. Aquí está. El G empieza después de haber concluido el F. Ya entonces son consecutivas, ¿no? Una conexión en serie en este caso, ¿no? Listo. Ya estamos en la G. Y pasamos a la siguiente, revisión de las ilustraciones por el autor. Tiene que haber acabado D. ¿Y el D qué cosa es? Preparación de ilustraciones. Para que el autor revise las ilustraciones, ya tiene que haber acabado, jóvenes, esta preparación. Si no está acabado, ¿qué cosa va a revisar? Entonces, el H empieza después de D. Veamos, jóvenes. El H empieza después de D. Estos son preparación de ilustraciones y esto es revisión de ilustraciones. Sigue una secuencia lógica, ¿no? Con las actividades. Listo, jóvenes. Continuamos. Ya estamos en el H. Pasamos a la siguiente actividad. I, ¿qué cosa es? Producción de las placas de impresión. Pero para producir las placas en este caso, las planchas también se dice, ¿no? En este caso, tiene que haber acabado el G. Y el H, el G es revisión de las páginas por el autor. El H, revisión de las ilustraciones por el autor. Tiene que haber un visto bueno del autor antes de producir las placas. Porque estas placas, ¿no? Estos planches van a permitir, ¿no? Que se impriman, ¿no? Una primera edición, una segunda edición. Entonces, el I empieza después de G y H. Veremos, jóvenes. El I empieza después de G y de H. El G y el H son concurrentes a I. Listo, ya estamos en el I. Y por último, el J, producción y encuadernación del libro. Para que esto ocurra, tiene que haber acabado el C y el I. ¿El C qué es el C? Diseño de la portada. Tiene que estar ya la portada concluida. El I, las placas tienen que ya estar impresas y recién se produce, ¿no? Y se encuadra. Entonces el J empieza después que haya concluido C y el nodo I. El J empieza después que se haya concluido C y el nodo. Ya tenemos ahí la red del proyecto. Listo, jóvenes. Entonces hemos explicado, ¿no?
en detalle la teoría, ¿no? De redes. Ya, eso es todo acá y vamos a ver en el tiempo que queda. Vamos a ir viendo acá tengo, ¿no? Un problema propuesto. Como siempre, vamos a hacer uso, jóvenes, de nuestra hoja del Excel. Ahí está, ¿no? Esto también es un propuesto del Hamlitaje, no está resuelto, está propuesto, ¿no? A ver, yo tengo acá preparado algunos nodos, los cuales vamos a tener que unir. Para esto vamos a utilizar directamente flechas. Vamos a utilizar flechas, ¿ya? Esto va a ser el nodo inicial, el 1 por decir, ¿no? Y las flechitas van a ser las actividades. A ver, veamos, dice, construya la red del proyecto, compuesta de las actividades A la L, con las siguientes relaciones de precedencia. Entonces, hay una actividad inicial A y una final L. Muy bien, entonces, en este caso, no nos indica de qué se trata, de una imprenta, de la producción de artículos, no dicen nada, solamente nos dan las actividades, ¿no? Las precedencias, como indica. Muy bien, A, B y C, A, B y C, las primeras actividades del proyecto, pueden ejecutarse de forma concurrente. Entonces, empiezan A, B y C, son las iniciales, y no tienen en este caso actividades que le precedan, son las iniciales, A, B y C. Listo, entonces yo voy a ir de la siguiente manera. Aquí, con pura flechita vamos a trabajar, jóvenes. Aquí está la flechita. Son 3 actividades. Aquí tengo mis 3 actividades. De aquí partimos. Ahí. Eso sería, ¿no? Una, el A, el B o el C. El otro, jóvenes, sería de acá. Ahí. Y el otro sería así. En realidad esto yo ya lo he bosquejado, ¿no? Estas redes, jóvenes, no salen en la primera. Vas de la primera, no sale, por lo menos en la segunda ya. En la segunda, alguna vez en la tercera, hay que hacer, ¿no? Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Mm. Listo. Entonces yo le voy a llamar, jóvenes, a esto el B. A esto le voy a denominar el A. Y a esto le voy a denominar, jóvenes, el C. Listo. Ahí tenemos, ¿no? Las 3 iniciales. A, B y C, que son las iniciales. Ahora, A y B preceden a D. Preceden. Entonces, para que D empiece, tiene que haber acabado A y B. A y B. A y B preceden a D. Ya, entonces acá tengo la D. A y B. Ya, esto lo voy a unir acá. Ya, es la D. Ya, es la D. Pero para que empiece el D tiene que haber acabado A y también, ¿no?
el B. Ya aquí voy a hacer, esto es una ficticia, esto es una ficticia. A ver, tengo aquí una entrecortada. Y me parece que no hay una entrecortada, una línea entrecortada. Ya, lo voy a colocar con un rojito. Esto es una ficticia. Con rojito le vamos a poner, no hay línea entrecortada aquí en el. Listo, entonces el D empieza después de haber acabado B y A. Esto es ficticia. Actividad ficticia, listo. Estamos en el D. Ahora, B precede a E, F y H. Entonces, para que empiece E, F y H, tiene que haber acabado B. B, este B tiene que haber acabado. A ver, un segundito. Estamos en la número, en el C. B precede a E, F, H. Ya. A H. Entonces sería H para mí. Aquí está. Esto es mi H. El H empieza después que acabe B. Aquí dice eso. El H empieza después de que acabe B. El E empieza después de que acabe E. Entonces, acá tengo también otra flechita. Aquí. Lo voy a conectar ahí. Esto es el E. Esto es el E. Listo. Este E empieza después de que haber acabado B. Aquí dice. El E empieza después que acabe B. El H empieza después que acabe B. Y el F empieza después que acabe B. Después que acabe B. Entonces, eso es el F. ¿Dónde está el F, jóvenes? El F y el E empiezan después de B. A ver, sería así. Aquí está. Aquí tendría el E. Así. Pero no se puede. No se puede dos actividades paralelas. No se puede. Entonces, jóvenes, en este caso, tiene que haber una ficticia. Está errada, ¿no? Está errada. Aquí me voy a hacer una ficticia. Aquí. Ya le voy a poner una ficticia. Ahora sí, recién jóvenes lo conectamos. A ver, esto viene así. Ya, esto es ya, esto puede ser el ficticio, porque no hay forma de, sería el ficticio. Y aquí sería la actividad real. Así, esto es el F. Listo. El F. A ver, lo analizamos, jóvenes. Estamos acá. El E empieza después de B. El E empieza después de haber acabado B. El F empieza después de haber acabado B. Este F empieza después de B, pero estoy colocando una ficticia, es ficticia. Listo. El H empieza después de B. El H empieza después de B. Listo. Hasta ya tenemos el C. Ahora vamos al D. F y C preceden a G. En otras palabras, para que G empiece, tiene que haberse acabado el F y el C. Aquí está, acaba el F, acaba el C y empieza el G. Empieza el G. Aquí está, jóvenes. Es el G. Ay.
he escogido el correcto y me sale otra cosa. Ya. Estoy escogiendo la flechita. Esa flechita. Ya, es el G. Listo. Analizamos. El G empieza después que acabe F y C. F y C, F y C acaba y empieza el G. Empieza el G. Listo. Y a ver, enseguida vamos a ver este otro. Estamos en el G, aquí. Pasamos al E. E y H preceden a I y J. En otras palabras, para que empiece I y J, tiene que haber acabado el E y el H. El E y el H. Aquí está el E y aquí está el H. Y para que empiece, no podemos hacerlo así. No podemos venir así, no puede ser paralelas, jóvenes. Entonces, esto es una ficticia. Aquí tenemos una ficticia. De aquí, ahí. Con rojito estamos poniendo la ficticia. Ficticia. Ya, recién va a empezar. Una vez que acabe el E y el H, empieza el I y el J. Dos actividades empiezan. Dos actividades. Entonces, esta va a ser la I. A ver, ¿dónde está mi for? Se pierde rápido. Ahí está. Ya, esto se conecta acá. Ya, esto es el I. Esto es el I. Esto es el I. Empieza el I. ¿Cuál más era el otro jóvenes? El J. I y J empiezan después que acabe E y H. Ha acabado el H, ha acabado el E, empieza el I y el otro J. Ahora viene el J. Aquí está el J. Es una flechita también, ¿no? Listo. Esto es el J. Listo. El I y el J empiezan después de E y H. Aquí he hecho una ficticia. Ya, estamos acá. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos al F. C, D y F preceden a K. Están antes, ¿no? K. Entonces el K va a empezar una vez que acabe el C, el D, el F y el J. El K. ¿Dónde están C, D, F y J? C, D, F y J. Ya, entonces aquí tenemos el K. Aquí está el K. Este K empieza. Después que acabe, ¿cuál dice jóvenes? El C, D, F y J. Esto es K. Esto es K. Pero tiene que haber acabado, esto está mal conectado. Ahora sí, este es el J. Este es el J. Ahora sí. Lo está cubriendo. Listo. El K empieza después que acabe C, D, F y J. El K empieza después que acabe C, D, F y J. Está conforme. Vamos al G. K precede a L. L empieza después de K. L empieza después de K. Entonces, acá tenemos así.
es el L. Esto es el L. Aquí le vamos a poner L. Listo, jóvenes. I, G y L son las actividades terminales del proyecto. I, G, L son las actividades terminales. Listo. Esa es la red de este proyectito. Ya yo lo hice, ¿no? Lo hice, no lo hemos quejado, ¿no? En un papel y lo estoy poniendo, ¿no, jóvenes? Requiere, como les decía, ¿no? Por lo menos, ¿no? De 2 bosquejos. Alguna vez, pues como se dice, entrepapelan, se mezclan, ¿no? Y hay que ordenarlo, ¿no? De esa manera. Ya, vamos a colocar acá las flechas rojas, son actividades ficticias. Aquí lo colocaremos en una nota, decimos las flechas rojas corresponden a actividades ficticias. Listo. Las flechas rojas son actividades ficticias. Ya, ¿algún comentario, por favor? ¿Algún comentario? Dice, buenas noches, una consulta. ¿Cuándo se dice ficticio? ¿Podría aclarar, por favor, Liz? Pucha, pero ya te he aclarado ya, Casiano, la anterior vez, ficticio es cuando no existe, es irreal. Eso te respondía, ¿no? En una clase anterior. Ficticio no existe, es cero su tiempo, su recurso cero, no existe, solamente es, en este caso, ¿no? Es, una actividad, es algo, ¿no? Que sirve para poder ser coherente, ¿no? Con los teoremas, con las reglas. No existe, no es utópico, como se dice. Bueno, jóvenes, entonces, lo que está en rojito no existe, porque en vez de que este A se conecte con acá, entonces eso no se puede. Esto tampoco se puede conectar, son paralelas. Esto igual. Está clarito ahí, ¿no? Las ficticias que nos muestran. Pero para mayor referencia, Casiano, a ver, revisarlo bien el Hamlet Taga, les voy a pasar lo que yo lo he preparado del Hamlet Taga, les voy a pasar. Ya, y revisen, se requiere analizar, jóvenes, no es una miradita, a cabo, no. Esto no es cualquier materia, se requiere tiempo, dedicación, es realidad, a todas las materias se requiere, así que tiene que sacar tiempo, jóvenes, de donde no tienen. Eso les decía, ¿no? La solución, como analista final, como administrativo, organizar su tiempo, ¿no? Y estudiar, jóvenes, en la madrugada, mucho mejor, una horita, jóvenes, se levantan más antes, una horita, se levantan a las 6 a 7, estudian, y se van al trabajo, ¿no? Todos los días sagrado, un día operativa, otro día estadística. Eso es la forma, jóvenes, correcta, ¿no? De poder. Otros prefieren la noche, pero tienen que hacerlo permanentemente, tienen que generar ese hábito, es un hábito. Las cosas buenas es de a poco se va uno acostumbrando. Ya, entonces actividad ficticia es eso, es irreal, Ya. no existe. Está bien, gracias, Liz. Ya, ¿algún otro comentario? A ver, Eloy Natalio, que está encendiendo, ¿no? Estoy mal. Pensé que he encendido su micrófono. ¿Hasta qué hora tenemos, jóvenes? Hasta las 8. Ya, yo creo que hemos concluido. La siguiente clase vamos a hacer también vamos a hacer uno de los ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos. Les voy a compartir acá, jóvenes.
Ya, nosotros hemos hecho esto. Esto hemos hecho, este pequeño, esto no, esto es de acá. De acá es esto. La solución de estas actividades es esta que hemos analizado hoy, está resuelto. Lo que acá está proponiendo, yo ya lo he resuelto, está en el Excel que hoy día hicimos. Ahí está. Y hay más, fíjense, el 2, el 3, el 4, son redes. Pucha, aquí hay un montón. El 6, pucha, el 6, fíjense, casi todo el abecedario. Aquí el 7, el más grande, ¿cuál es pues? El más grande siempre es este uno es el más grande. Ya. Si pueden, jóvenes, van bosquejando, porque tienen que hacer esto. En redes no les he dado absolutamente nada, ¿no, jóvenes? Ninguna práctica, pero la práctica va a ser esta. Ya lo han hecho, ¿no? En el anterior año lo han realizado. Algunos bien, algunos mal, pero al final de cuentas, ¿no? Se ha podido, ¿no? Asimilar. Ya van a ir bosquejando, jóvenes. No hay una fecha de presentación, pero, ¿no? Inicialmente yo quisiera, ¿no? Que me presenten sus actividades de la actividad laboral que están realizando. Ustedes, ¿no? Unos trabajarán, ¿no? En el sector servicios, otros trabajarán en alguna fábrica, tantas actividades que hay jóvenes, ¿no? Porque este horario, ¿no? En este horario generalmente están todos los que trabajan. Por favor, eso me lo preparan para el día jueves. Ya conocen sus actividades para realizar las actividades de su trabajo, ¿no? De lo que ustedes realizan, de sus compañeros, qué etapas hay y demás. Bueno, jóvenes, por lo menos 10 actividades. Ahora la duración, si pueden la duración más, en horas debe ser, ¿no? En horas, tal vez en días. Por ejemplo, para la construcción de un edificio, desde la excavación, desde el estudio de suelos, aprobación por el geólogo, construcción, ¿no? De los cimientos, tantas actividades que hay, jóvenes, en la construcción de un edificio. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar acá, siempre y cuando no haya ninguna consulta. Ya, atención a la lista, por favor. Atención a la lista.